Dios lo bendiga, bienvenido a la Iglesia Cristiana a la Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de Apocalipsis. Vamos a estar entrando en este libro de Apocalipsis, que su significado en el griego está en el 602 y quiere decir manifestación, descubrimiento, revelación. Eso es lo que quiere decir este libro. Nunca deje que una entidad le diga que no se puede entender este libro de Apocalipsis. Su mismo nombre lo indica, revelación. Es algo que Dios quiere que usted sepa de esta palabra, de este libro, para que usted esté enterado. Él no oculta nada y Él quiere que usted sepa acá. Y es sencillo este libro. Y Él quiere que sus hijos estén enterados. Y decía en el capítulo 1, versículo 10, que es muy importante este versículo. Y si usted no entiende este versículo, usted no va a entender este libro de Apocalipsis. Porque usted tiene que entender que Juan estaba en el día del Señor, como dice ahí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, el día del Señor es el milenio, como está escrito ya en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que no ignoréis, hermanos, dice ahí, que un día para el Señor son como 1000 años. Entonces, y un año como 1000, como un día. Entonces, es el milenio, donde está Juan ahí. Y esta revelación se la dio el Señor a Juan. Y decía ahí el Señor hablándole a Juan, en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, o sea, las que están aconteciendo. Y él está en ese primer día del milenio hoy. Está más adelantado que nosotros hoy en día. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que están sucediendo hoy en día, y las que han de ser después de estas, las que van a acontecer. Entonces, después él va ahí en el versículo 20, y él ha hablado de este misterio de las 7 estrellas, y él da el significado acá. Y dice en el versículo 20, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Sencillo. Y cuando Dios interpreta algo, así se debe de dejar. Y Él es el que está dando esta interpretación acá. Y Él está diciendo, claro, los 7 candeleros, dice aquí, versículo 21 una vez más, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles quiere decir mensajeros. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso es sencillo lo que él quiere decir. Y usted va a ver, vamos a entrar en estas 7 iglesias acá. Y usted va a querer aquí Juan, por medio del Señor, el Señor está contento solo con 2 de estas iglesias. 7, el número 7 quiere decir completamiento espiritual. Y usted va a entender acá, en ese completamiento espiritual, el número 7, que aquí se va a abarcar el todo tipo de iglesia que hay hoy en día. Y si usted no va a estar en una de estas iglesias que el Señor estaba contento, yo estaría bien nervioso hoy en día, porque usted va a querer estar en estas iglesias, y no es el nombre de las iglesias que es importante,
sino lo que ellas enseñaban. Y si no está usted en una iglesia que enseña en esto, yo estaría muy nervioso, porque el Señor solo está contento con 2 iglesias. Dice el capítulo 2, versículo 1, pedimos el conocimiento que el Señor nuestro Padre Celestial nos dé de su palabra en el nombre del Señor. Dice el versículo 1, Jesucristo dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? El Señor Jesucristo, por supuesto. Él anda entre medio de la iglesia, incluso hasta hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque a Él importa. Él es el que dirige, Él es el que bendice. Entonces, Él está allí y camina por estos candeleros aquí, por estas 7 iglesias. Y como está escrito ahí, como Él ya lo ha dicho, que Él tiene esas llaves ahí. En el versículo 18 del capítulo 1, Él tiene esas llaves de la muerte y del Hades. Y usted va a querer estar con ese que tiene esas llaves ahí. Por supuesto, el Señor Jesucristo. Y Él camina por en medio de esta iglesia acá. Dice el versículo 2. Y esta era la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Oiga bien lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras. Tus obras es tu trabajo. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ellos tienen obras acá, y eso es bueno. Y también tienen paciencia. Y también pueden detectar a los apóstoles. ¿Qué es apóstoles? Dice acá: has probado a los que se dicen ser apóstoles. Apóstoles es un enviado. Ellos pueden detectar a un impostor a 3 kilómetros. Ellos pueden verlo, eso está bueno. Alguien que se hace pasar por alguien que enseña la palabra de Dios, pero no es más que un engañador. Y él pueden detectar un individuo así, ellos pueden detectar, y eso está bueno. Dice el versículo y no lo son, y los has llamado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia. Eso está bueno hasta ahora. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has estado fuerte ahí. Eso está, todo esto lo que está diciendo el Señor está bueno. Pero se toma poco para no complacer a Dios. Oiga lo que dice acá el versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, ellos podían detectar a un impostor, pero es obvio que ellos habían seguido a 1 o 2 de ellos. Y han caído, dice acá. Estaban caídos. Dice: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Necesitan arrepentirse. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ¿cuál es el primer amor? Nuestro Padre Celestial, por supuesto. Su palabra, que ha sido desde el principio. Que todo esté escrito acá, para que usted la pueda entender. No hay nada nuevo debajo del sol.
Y es obvio que ellos han caído en las tradiciones de los hombres y han dejado el primer amor, es decir, la palabra de nuestro Padre Celestial, y escuchan a aquellos que no hablan su palabra de Él, más que puras tradiciones de los hombres. Y Él dice acá, arrepiéntete. Dice Él, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quítale, ¿cuál es el candelero ahí? A luz. Ya no importa una iglesia cuántos miembros tenga, si no tiene la palabra de Dios, no es iglesia. Está muerto espiritual. Y se necesita poco para no complacer a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y los nicolaitas eran lo mismo que los baales, que adoraban otros dioses. Y por lo menos tienen esto acá, ellos. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es el árbol de la vida? Al Señor Jesucristo, por supuesto. Que usted esté pegado a Él, a sus enseñanzas, y que usted lo siga a Él. Que usted pueda comer no del árbol del bien y del mal, que del bien no tiene nada bueno, que ese es Satanás, que usted vaya a ser engañado por él, pero que si usted tiene oídos para oírle a Él, Él le va a dar de ese árbol de la vida. ¿Cuál es? Su palabra, por supuesto, para que usted la pueda entender. Si es que usted tiene oídos para oír y ojos para ver. Entonces se da cuenta usted que esta iglesia estaba caída. Y no es importante el nombre de las iglesias, pero lo que ellas enseñaban, eso es lo más importante. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero, ¿quién es? Él ha sido desde el principio. Y el postrero, el alfa, la primera letra del griego, del alfabeto del griego, y la última, es decir, que Él es todo en todo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto, es decir, que dio su vida ahí. Nunca murió espiritualmente, pero dio su vida y vivió, dice esto. Por eso es que en la otra iglesia de Éfeso es el que tiene oídos para oír. Esta iglesia había caído cuando es muy fácil oírle a Él. Es muy fácil ver lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en esa cruz. Pero aquí está con esta iglesia de Esmirna hoy. Dice el versículo 9. Y vamos a ver qué es lo que enseñaba esta iglesia de Esmirna. Esta es una de las iglesias que él estaba contento, con quien estaba contento. Y usted va a querer estar en esta iglesia, lo que enseñaba, saber lo que enseñaba esta iglesia. Dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, rico espiritual, lo tiene a Él, usted tiene a Dios, lo tiene todo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En pocas palabras, Él está diciendo que ellos conocen
y enseñan esto. ¿Qué es lo que enseñan ellos? Enseñan lo que dice: yo conozco que tú enseñas la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto es muy importante porque eso es lo que enseñaban ellos. ¿Dónde está escrito ellos? Bueno, el Señor Jesucristo dio a conocer esta sinagoga acá, que se hacían pasar ser judíos. Hoy en día culpan bastante y dan bastante peso a la tribu de Judá, que dicen que ellos mataron al Señor Jesucristo, por así decirlo. Pero en realidad, de lo que está enseñando esta iglesia acá, es de la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y está hablando de los ceneos, por supuesto. Que la palabra ceneo quiere decir hijos de Caín. Y eso es lo que enseñaba esta iglesia de los ceneos, que el Señor los identificó allá en el libro de San Juan, en el gran libro de San Juan, capítulo 8, versículo 43. Y dice que ellos eran de la sinagoga de Satanás. El Señor los identificó ahí. Vamos a ir a Juan. Oiga bien, el Señor identificando este individuo acá, que eran los ceneos. Juan capítulo 8, versículo 43. Dice así. Dice él: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Lo va a identificar acá. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No podían oírle a él. Y él los identifica acá. Oiga bien lo que dice el versículo 44. Los que enseñaban esta iglesia ahí en Esmirna, de la sinagoga de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y este padre acá, que significa, es literalmente el padre de ellos, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, si usted le pregunta a un niño cuál ha sido el primer homicida, él le va a decir. Así que por supuesto fue Caín, por supuesto. Que ese era el padre de esta generación, de los ceneos. Que estos ceneos acá eran hijos de Caín. Y Caín era el primer homicida desde el principio. Y continúa el Señor, vamos a leerlo todo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Dios los identificó ahí. A este grupo de los ceneos, que este grupo usted lo va a encontrar acá, que eran descendientes de Caín. Y Caín era hijo de Satanás, literalmente. Y usted tiene que estudiar qué es lo que realmente pasó en el huerto del Edén. Que la serpiente, y muchos enseñan una serpiente, literalmente una serpiente ahí, que está en un palo ahí. Y eso es un engaño y una mentira, porque la palabra serpiente, ¿qué significa? Es uno de los nombres de Satanás, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 7. Que Satanás en sí engañó a Eva, la sedució, literalmente la engañó. Y como dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a ir ahí, es importante saber esto. Génesis capítulo 3, esto viene desde allá, para identificar a estos individuos. Esta es la primera promesa que Dios dio.
Dios hablando con Satanás, oiga lo que le dice ahí. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así, lo vamos a leer un versículo acá para que usted sepa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios hablando con Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Hay dos simientes ahí. ¿Qué quiere decir simiente? Bueno, usted lo va a buscar ahí en esta palabra simiente quiere decir esperma. Que Eva llevaba esas dos semillas ahí. La semilla de Satanás y la semilla de Adán. Por supuesto, Caín no era hijo de Adán, era hijo de Satanás. Dice acá, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Es decir, el Señor Jesucristo, porque de ahí, por medio de Adán, vendría el Señor Jesucristo. Y al final de cuentas, cuando todo esto termine, el Señor va a destruir a Satanás. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Y quién le hirió en el carcañal? Al Señor Jesucristo le hirieron en el carcañal poniéndolo en la cruz del Calvario. ¿Y quién lo puso en la cruz del Calvario? Bueno, ellos decían, crucifícale. ¿Quiénes eran ellos? Esto mismo que él los está identificando en Juan capítulo 8. Los ceneos. Que esa palabra ceneo significa hijos de Caín. Y muchos les dan carga a la tribu de Judá, cuando estos estaban entremezclados ahí. Y por eso es que enseña esta iglesia de Esmirna, en este libro de Apocalipsis. Dicen ellos, el Señor hablando acá, en el versículo 9, volviendo, y esto está ahí escrito, de estos ceneos, usted lo va a encontrar también en Jeremías, capítulo 35. Y él dice, volviendo al versículo 9, volviéndolo a leer, dice, yo conozco tus obras, le dice a esta iglesia de Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conoces, o sea, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Ellos están en esa región, pero no significa que sean judíos. Dice que son judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es lo que enseñaban ellas ahí, a esta iglesia acá. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cómo que no temas en nada lo que va a padecer? Porque Dios está con usted. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿El quién? El diablo. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Este no es nacional, sino que es cada individuo. No va a tener más pruebas de más de 10 días. Y dice, sé fiel hasta la muerte. Y esto no quiere decir que es muerte literal, sino que Satanás es uno de sus nombres, muerte. ¿Cómo puedo documentar? Bueno, usted lo documenta en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Que Dios vino acá, el Señor Jesucristo vino a destruir al diablo, esto es a la muerte. A él es muerte. Y él dice acá, le dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que usted va a ser entregado ante Satanás. ¿Por qué? Por testimonio de él. Yo te daré la corona de la vida. El Señor le dará a esta iglesia la corona de la vida. Y usted va a ser entregado ¿para qué? Bueno, está escrito ahí en Lucas capítulo 21,
Marcos capítulo 13 y por supuesto Mateo capítulo 24. Pero vamos a ir a Marcos capítulo 13, versículo 9. Y él dice: sé fiel hasta la muerte. Algunos van a ser entregados. ¿Por qué? Bueno, para testimonio. Porque Dios va a querer hablar a través de usted, el Espíritu de Dios. Marcos capítulo 13, versículo 9. Dice así. Dice así: oiga, cuando usted vaya a ser entregado ahí, y ese testimonio tiene que salir, que esto es lo mismo que va a pasar, que no va a ser usted el que va a hablar, sino que va a ser el Espíritu de Dios que va a hablar a través de usted, para testimonio, para que muchos oigan este testimonio. Dice el versículo 9 de Marcos capítulo 13: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre, de mí, para testimonio de ellos. ¿Para qué? Para testimonio va a ser llevado usted. Y esta palabra azotarán es verbalmente, que usted va a ser llevado ahí para testimonio, para que Dios hable a través de sus escogidos. Versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Versículo 11: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En esa hora, la hora de tentación, la hora cuando usted va a estar delante del anticristo ahí, en vez de Cristo, Satanás, por supuesto. No os preocupéis lo que habéis de decir, y esto es lo mismo que está en Hechos capítulo 2, que muchos dicen que malinterpretan la lengua ahí. Y no es lengua desconocida, usted no va a hallar la palabra desconocida ahí, sino que todos hablaron esa misma lengua, que solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Todos entendieron la misma lengua. Estamos hablando de Hechos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Que Dios va a hablar otra vez de esa manera, a través de sus escogidos. En esa hora de la tentación, cuando sean puestos delante del anticristo, para testimonio. Y esto era lo que enseñaba esta iglesia acá, de esa sinagoga de Satanás, que usted lo va a encontrar allá en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, que ellos eran escribas. ¿Usted sabe qué es un escriba? Aquel que apunta los libros. Ahí los levitas, es decir, de la tribu de Leví, se volvieron perezosos y agarraron a estos ceneos ahí para que fueran escribas. Y estos son los mismos hoy en día que cambian la palabra de Dios para usted. Por eso que usted debe estar despierto, alerta, y aprender lo que esta iglesia enseñaba. Porque si no, usted va a ser engañado ahí. Va a ser engañado por el anticristo. Porque ellos cambian la palabra de Dios. Pero usted debe estar alerta ahí, chequear. Este hombre o cualquier otro hombre ahí. Si es que está hablando la palabra de Dios o no. Mucha gente va a las iglesias, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Y ellos dicen: bueno, queremos un sermón ahora que nos haga sentir bien. Sí. Hacerse sentir bien no lo lleva al cielo.
hacerse sentir bien, lo puede estar haciendo, lo va a tener que hacer, lo puede hacer en línea ahí cuando vaya usted para el infierno. Porque si usted no tiene la verdad, usted no tiene la verdad. Por eso debe estar despierto y pedir al Señor por la verdad siempre. Y entender su verdad. Y más de ella. Y dice el versículo, en esta iglesia se da cuenta que en esta iglesia de Esmirna, que dice acá, el versículo 11, Él les ofreció, dice el versículo 10, y yo te daré la corona de la vida. Él les está ofreciendo esta corona de la vida. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos tienen oídos para oír. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es cuando usted está echado a ese lago de fuego, que nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la muerte del alma. Cuando esa muerte, si usted se ha engañado ahí, usted va por andar siguiendo al anticristo casi, no está bien enterado de estas cosas. Cuando Él se las ha puesto bien claras. Esa segunda muerte es para siempre. Por eso es que no va a haber llanto ni tristeza ahí en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí no van a haber individuos ahí que no hayan amado a Dios y a su palabra. Por eso es que usted debe seguirlo a Él y ser bendecido por Él, para que usted no tema de esta segunda muerte, que es la muerte del alma, que hasta ahí nomás llegó usted. Versículo 12, vamos a tener otra iglesia acá, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la espada? Esta verdad que corta para los dos lados, como está escrito en el capítulo 1, versículo 16. Es su verdad, que corta ahí toda maldad. Cuando usted escucha la verdad, y tal vez que duela ahí, pero la palabra de Dios siempre sana ahí. Y cuando sana, bendice ahí. Y Él tiene esa espada ahí. Esa espada de dos filos ahí. Y es su palabra, lo que sale de Él. Pero siempre corta la maldad ahí, pero siempre sana y sana lo mejor, lo maravilloso que Él le da ahí. Versículo 13 dice acá, le dice a esta iglesia en Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras. Él está siempre viendo ahí. Él conoce todas las iglesias, Él camina por ellas. Y por eso es que usted debería de ponerle atención, porque aquí en este mismo libro, el capítulo 1, versículo 18, dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y también tiene las llaves del cielo. Y usted va a querer estar al lado que tiene estas llaves ahí. Y dice ahí el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Está bien cerquita ahí. Está demasiado cerquita esto acá. Donde mora esta iglesia. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cuenta usted?
que esta iglesia está cerquita acá. ¿Y dónde mora Satanás? Recuerde usted, no pierde de vista acá, que Juan está ahí viendo estas cosas. Hoy en día, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y dice acá, donde mora Satanás. Y él va a venir acá. Satanás, el anticristo, en vez de Cristo. Es lo que quiere decir. En vez de Cristo, haciéndose pasar por Cristo. Y muchos van a ser engañados ahí. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no buscan la palabra de Dios. Todo lo que oyen ahí es a un tipo ahí. Diciendo otras cosas en vez de la palabra de Dios. Y este Satanás, ¿dónde mora él? Bueno, él va a estar morando ahí. ¿Saben? Va a estar morando él ahí. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, usted va a encontrar ahí que Satanás mora ahí, en un lugar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo había escrito la primera carta en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde él estaba hablando dónde están los muertos. Donde muchos agarran el rapto ahí, que el rapto no existe esa palabra en la palabra de Dios. Y muchos esperan ese rapto ahí. Y no está en la palabra de Dios. Y él ha escrito porque todos estaban teniendo esa confusión ahí, de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que él está hablando. Si usted obtiene el objeto de que se está hablando ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, usted va a encontrar que el apóstol Pablo está hablando de dónde están los muertos. No de la venida del Señor, aunque dice ahí, pero ese no es el sujeto de lo que se habla, sino de dónde están los muertos. No quiero que seáis ignorantes. Entonces ellos tenían problemas y él escribe esta otra carta acá, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Oiga bien lo que dice acá, para corregir la primera carta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, corregir a los que habían mal interpretado ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. No se vayan a confundir ahí de lo que yo había escrito allá en capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, que estoy hablando de dónde están los muertos. No se habla de rapto ahí. Dice el versículo, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga bien lo que dice acá, versículo 3. Nadie os engañe. ¿Cómo? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos adorarán al anticristo ahí pensando que es Cristo. Por eso es que en el mismo libro de Apocalipsis, muchos que han sido buenos cristianos, pero han sido engañados, van a querer que la montaña les caiga encima, de vergüenza, porque fueron engañados por el anticristo, porque estuvieron ahí en una banca ahí toda su vida ahí, como patatas ahí,
pero nunca les enseñaron la palabra de Dios. Nunca les enseñaron la verdad, que el anticristo viene. Y eso lo hace bien claro acá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos dicen que este es Judas, pero perdición quiere decir que ha sido sentenciado a muerte, y solo hay uno que ha sido sentenciado a muerte por nombre. Esto es Tiros, como está escrito en Ezequiel capítulo 28. Ese aquí ha sido sentenciado, esto es a Satanás. Ese es el hijo de perdición. Versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde es el templo de Dios? En Jerusalén. Él se va a estar ahí haciéndose pasar por Cristo. Y todos le van a creer ahí, porque Él no viene como muchas películas lo dan a entender, que viene con destrucción. No, como dice el Señor allá en Lucas capítulo 21, Él dice que nadie os engañe. Y Él viene engañando, ofreciendo prosperidad y paz. De esa manera viene Él. ¿Y haciendo qué? Haciendo muchas cosas ahí, es decir, haciendo muchos trucos. Él es sobrenatural y Él va a engañar a muchos ahí, ¿verdad? Y esta es la sinagoga de Satanás. Volviendo al versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Ya. Y está escrito ahí en Malaquías, el último capítulo de Malaquías, versículo 8, que en estos tiempos va a haber el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? Aquellos que entienden y reconocen la palabra de Dios, y aquellos que no van a ser engañados por el anticristo, pues tienen la palabra de Dios. Y este es Antipas, el testigo fiel. Un gran estudiante de la palabra de Dios, un gran maestro, dijo que este Antipas era Enoch, porque Enoch enseñaba el mismo evangelio. Mi testigo fiel. Antipas quiere decir en contra del Padre. Y él va a estar ahí en contra de Satanás. Eso es lo que quiere decir Antipas, mi testigo fiel. Y esto es lo que va a hacer Enoch. No está escrito, pero solo es una suposición. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Dónde está esto escrito acá? Bueno, usted lo puede encontrar allá en Números 24, donde este Balaam era un profeta de Dios. Y este profeta de Dios, este Balac era el rey, y era un rey pagano ahí, y estaba acampado los hijos de Israel, y este rey Balac le temía al pueblo de Israel. Entonces mandó a traer a este Balaam una y dos o tres veces, y le mandó mucho dinero a Balaam, al profeta de Dios, para que viniera y maldijese
al pueblo de Israel. Entonces le dio mucha plata ahí a este profeta Balaam, y para mandarlo a traer. Y este Balaam quería llevar, quería ir. Por supuesto, él dijo ahí que él no hacía nada sin que Dios no le dijese nada, pero por dentro de él quería ir allá, porque era profeta por dinero. Entonces, ni le había dado permiso el Señor todavía, ni había terminado de hablar Dios todavía, le diciendo, está bueno Balaam, puedes ir. Cuando él ya estaba ahí poniéndole la montura a su asno ahí, para ir donde Balac, este rey impío. Y cuando él iba camino para allá, un ángel se le presentó ahí, adelante, y tapó la pasada, y su asno ahí no podía pasar. Y él le pegaba al asno ahí. Y el asno podía ver al ángel que estaba ahí con esa espada desnuda ahí. Pero ese profeta de Dios no podía ver, porque todo lo que podía ver era dinero. Hasta el fin que Dios hizo hablar a ese asno ahí. Y le habló al profeta. ¿Se da cuenta usted la degradación que llegó a hacer esto? Que Dios puede utilizar a cualquier cosa para hacer el trabajo. Pero ese asno le habló a ese profeta ahí. Y Dios en sí le dijo a Balaam, si este asno hubiera pasado, si hubiera decidido pasar aquí, a ti te hubiera dado muerte. No al asno lo hubiera dejado pasar, pero a ti te hubiera dado muerte si ese asno no se hubiera retenido, porque Balaam le estaba maltratando al asno ahí, pero el asno no siguió. Pero Dios le dijo, si hubiera seguido el asno, al asno lo hubiera dejado pasar, pero a ti no. Porque ese profeta era profeta por dinero. Y ahora hoy en día hay muchos que son puros profetas y puros predicadores por puro dinero. Todo lo que les interesa es eso, el diezmo y el dinero. Y a Dios no le gustan los mendigos. A Dios no le gusta que anden pidiendo por allá. Es lo mismo hoy en día. Hay iglesias que no predican la palabra, no enseñan la palabra de Dios y tienen que andar mendigando para mantenerse. Pero a Dios no le gustan los mendigos. Balaam era uno de esos. Era profeta por dinero. Y a nuestro Padre Celestial no le gusta eso. Por eso es que usted debe enseñar capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que sea Dios hablando y no el hombre. Y Dios se encarga de lo demás. Dios es el que bendice. Cuando usted enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que tenía esta iglesia acá. Tenía un montón de mendigos acá. Y dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? Lo mismo que Babilonia, confusión, pura confusión ahí. Eso es lo que había ahí, pura confusión en esa iglesia ahí. Babilonia es lo que quiere decir Babilonia viene de la palabra confusión. Pura confusión había ahí, odio
y cuando adoraban a Balaam, ¿verdad? Que es lo mismo que adoraban los nicolaitas. Versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que Dios esté en contra suyo. Cuando usted sabe que Él tiene esas llaves del Hades, eso ha de doler, eso ha de arder. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a conocer, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y este maná, ¿qué quiere decir maná? ¿Qué es eso? Eso es lo que quiere decir. Y dice él que le dará a comer del maná escondido para muchos, escondidos para aquellos que no estudian la palabra de Dios, para aquellos que no les interesa la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero Él le dará esa comida a usted. ¿Cuál es esa comida? Su verdad. Su verdad. Ese es el maná. Esa verdad está para usted si usted la busca y usted le pide a Él. Escondido para aquellos que no quieren entender. Y también para muchos que Dios les ha puesto ceguedad también, es decir, que les ha puesto el espíritu de estupor, como está escrito allá en Romanos capítulo 11, para su propia protección, porque no tienen la unción de llevar esta verdad, porque la verdad requiere responsabilidad. Pero para aquellos que quieran entender, los que tienen oído para oír, dice Él, le daré esta comida, la comida de este maná, la verdad de Él. Y esta piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es esta piedrecita acá? Esta piedrecita está escrita ahí, es Cephos, en el griego 5586, Cephos, que quiere decir una piedrecita lisa acá, que antes servía para contar. Servía para contar. Y esta misma palabra usted la encuentra ahí en este mismo libro de Apocalipsis capítulo 13, su último versículo, que él dice que el que tiene entendimiento cuente. Es la misma palabra cuente, es la misma palabra piedrecita, o su hermana de ella. Es decir, esta palabra cuente el número de la bestia, que es hombre, dice ahí, que Dios le da a usted para que usted pueda contar. 666. Le da eso a usted. ¿Cuál es el 666? ¿Será una marca que la ponen a...? No. 6 sellos que usted pueda contar. 6 sellos. Las 6 copas de la ira y las 6 trompetas que vamos a aprender en este libro. Y cuando usted puede contar eso que Dios le da para contar, usted tiene a su hombre ahí, que es el anticristo, que él viene en el 6 sellos, en la 6ª trompeta y en la 6ª copa. Al contrario, el Señor Jesucristo viene a la 7ª trompeta. Para que usted esté preparado, para que usted no se vaya a dejar engañar por el anticristo, y esté preparado y tenga este maná. El Señor ha puesto acá en claro, y solo está contento hasta ahora con una de ellas, esta iglesia de Esmirna. Usted va a tener otra iglesia que
va a enseñar lo mismo que enseñó esta iglesia también. Va a enseñar, como está escrito allá en Mateo capítulo 13, de el sembrador, que alguien metió esa semilla ahí también, la semilla de la cizaña, que hoy en día está, y usted debe de tener que comprender la palabra de Dios y saber la verdad hoy en día, porque si no lo va a engañar, especialmente en este tiempo. Si usted no conoce la palabra de Dios y todo lo que está recibiendo ahí es cuadernitos ahí que sacan las organizaciones ahí, trimestrales ahí, para que la gente estudie. ¿Por quién ha sido escrito? Ni sabe usted por quién ha sido escrito. En vez de escucharlo a él y entender la palabra de Dios y ser bendecido y recibir esto que él ofrece acá, si es que usted tiene oídos para oír. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vamos a gozar siempre en la palabra de nuestro Padre Celestial, y siempre amamos a aquellos que no tienen la palabra de Dios. Son nuestros hermanos y debemos de amarlos siempre, porque Dios los ama y es el propósito que llevemos su palabra hacia Él. Que el Señor pueda bendecirlo, hermano, con su palabra.